En lo profundo de las montañas rocosas, un hospital abandonado guarda secretos que nunca debieron salir a la luz. Entre muros húmedos y pasillos en ruinas, los ecos del pasado se mezclan con voces imposibles de explicar. Los registros fueron borrados, los testigos silenciados y lo poco que queda son fragmentos de un diario maldito. Lo que allí ocurrió en 1974 desafía la razón y sigue latiendo en cada sombra del edificio. Ahora, solo queda una advertencia: algunos lugares no quieren ser recordados, y quienes lo intentan jamás vuelven a ser los mismos. El Hospital Mental de Denver. En el corazón de Colorado, alejado de los caminos turísticos y al borde de los bosques sombríos de las montañas rocosas, se alzaba una mole gris y desfigurada por los años, el Hospital Mental de Denver. Oficialmente cerrado en 1991, este manicomio fue durante décadas un secreto oscuro del Estado, donde los olvidados, los marginados y los dañados eran encerrados con la excusa de ser curados, pero la realidad era otra. Los expedientes fueron sellados. Los informes médicos desaparecieron. Y los sobrevivientes que hablaron murieron en circunstancias inexplicables. La historia que estás a punto de escuchar fue reconstruida a partir del diario hallado en una caja de metal oxidado dentro del pabellón sur y del testimonio de un único testigo que jamás volvió a ser el mismo. En 1974, Alice O'Rourke, una joven de 19 años diagnosticada con esquizofrenia paranoide, fue admitida en Denver por sus propios padres. Según ellos, Elisa hablaba con voces que le ordenaban quemar la casa y que lloraba sangre por las noches. Los médicos del hospital, al revisar sus signos vitales, notaron algo extraño: su temperatura corporal estaba por debajo de los 30 grados, pero no presentaba síntomas de hipotermia. La internaron en el ala oeste, el sector más antiguo del hospital, construido en 1891. Esa sección ya no debía usarse, la calefacción no funcionaba, las tuberías estaban oxidadas y los muros exhalaban un hedor nauseabundo. Sin embargo, el director del hospital, Dr. Alvin Carroll, insistió en que Elisa era un caso especial. No necesitaba tratamiento, sino aislamiento. Esa ala tenía sus propios residentes, pacientes que no aparecían en los registros oficiales, con historias que se remontaban a los años 40. Se decía que allí estaba Margaret Finch, una enfermera que había asesinado a 12 niños con inyecciones de insulina y que desapareció dentro del hospital tras ser declarada culpable. Otros mencionaban a Tobias, un interno que hablaba en lenguas desconocidas y a quien los celadores oían hablar solo por las noches, aun cuando su celda permanecía vacía. Elisa fue puesta en una celda al final del pasillo, cerca del antiguo quirófano, donde las puertas de metal aún tenían marcas de uñas y sangre seca. Las cámaras que se intentaban instalar siempre fallaban al llegar allí. Y por las noches, según los enfermeros, se escuchaban gritos que no venían de garganta humana. Una noche, Elisa escribió en su diario: «Hoy me hablaron por el desagüe del baño. Me dijeron que apagara la luz. Lo hice. Luego, algo salió del espejo y me prometió que me haría libre. Solo tengo que dejar de gritar cuando comience». El 3 de noviembre de 1974, a las 2:17 de la mañana, las luces del hospital comenzaron a parpadear. Los vigilantes reportaron que desde el ala oeste se escuchaba un canto gutural, como un rezo. Cuando uno de ellos, el joven guardia Thomas Murtaugh, fue a investigar, jamás regresó. Su linterna fue hallada en el suelo, aún encendida, justo frente a la celda de Elisa. Cuando la policía entró al hospital esa madrugada, encontró un escenario imposible de explicar. Todos los pacientes del ala oeste estaban muertos. Algunos colgados del techo con vendas médicas, otros desangrados en rituales que nadie pudo comprender. Las paredes estaban cubiertas con símbolos tallados con uñas. Elisa estaba sentada en el centro del quirófano, rodeada por un círculo de sangre, y murmurando: «Ya no gritan, ya no tienen miedo, ahora son parte del hospital». Su rostro estaba desfigurado. Sus ojos completamente blancos. Y su cuerpo no tenía sombra bajo la luz directa.
Fue llevada al ala psiquiátrica del condado. 2 semanas después, se evaporó de su celda sin dejar rastro. El guardia que la vigilaba esa noche fue encontrado en posición fetal, con los ojos arrancados. En 1998, un grupo de exploradores urbanos entró al abandonado hospital para grabar un documental. Uno de ellos, Carl Burson, logró escapar. Nunca volvió a hablar con fluidez, pero dejó una grabación de su experiencia. En el audio, entre sollozos, se escucha: nos miraban desde las paredes. No eran personas. Nos llamaban por nuestros nombres sin boca, sin voz. La chica del quirófano todavía está ahí. No ha envejecido. El video termina abruptamente cuando la cámara cae al suelo y muestra, por un instante, lo que parece ser el reflejo de una joven con bata blanca, aunque nadie estaba frente al espejo. El edificio sigue en pie, cubierto de grafitis, con los cristales rotos y el musgo creciendo en los techos. Pero nadie se atreve a entrar. Se dice que los equipos electrónicos fallan en cuanto cruzas la entrada. Que si entras al quirófano, te ves a ti mismo desmembrado en el reflejo de los bisturís oxidados. Y que a veces, si escuchas bien, puedes oír una voz susurrando desde el desagüe: solo apaga la luz. Y deja de gritar. Y así termina la leyenda del Hospital Mental de Denver, ese lugar donde hasta las paredes parecen tener más vida que los pacientes. Entre diarios que hablan solos, guardias que desaparecen y espejos que muestran demasiado, cualquiera pensaría que las advertencias eran suficientes. Pero siempre habrá quien crea que es valiente entrar, grabar o retar a lo imposible. El resultado ya lo conocemos: gritos, desapariciones y cámaras caídas al suelo. Al final, no queda misterio alguno, solo un edificio que sigue esperando ingenuos dispuestos a apagar la luz y descubrir que no todos saben callar a tiempo. Esto ha sido El del Más Allá. Esperamos que hayas disfrutado la historia de esta noche. Únete a nosotros nuevamente mañana a las 10 de la noche, hora del este, para una nueva historia de terror. Pulsa el botón me gusta y suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar un comentario. Comparta el video con familiares y amigos y, por último, no olvides escuchar otras historias de terror en la lista de reproducción de tu país disponible en nuestro canal si eres lo suficientemente valiente.